Voy a referirme al argumento que esgrimió acá hace un rato el señor ministro del Interior, el doctor Cristo. Lamentablemente acaba de abandonar la sala, pero no hay otra alternativa sino hacer el comentario. Decía el ministro que este congresito que se está armando acá, esta comisión legislativa, tenía toda la legitimidad porque iba a tratar su tema, su sustancia, eran los acuerdos de La Habana que iban a ser refrendados por el pueblo en un plebiscito y que por tanto esa es la fuente, digamos, el origen de la legitimidad del funcionamiento de esta comisión legislativa. Creo que es un argumento sofístico que tiende como a engañar y enredar las cosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese plebiscito, si es que llega a realizarse, si es que la Corte Constitucional no lo declara inconstitucional, y si es que finalmente el pueblo colombiano vota favorablemente en ese plebiscito, si todo eso sucede en gracia de discusión, pues ese plebiscito no le da ningún mandato al gobierno ni al Congreso para violar la Constitución y la ley. No es una autorización para violar la Constitución y la ley. Y en segundo lugar, señor ministro, esta comisión legislativa, hasta donde nosotros sabemos, no hace parte de los acuerdos de paz de La Habana. Es decir, el pueblo no va a refrendar esta comisión legislativa. Las FARC, que han sido graduadas por el gobierno nacional como una contraparte en condiciones de igualdad al gobierno colombiano en los diálogos de La Habana, pues ha reiterado que esta comisión legislativa no le sirve, sencillamente no le sirve para implementar y para desarrollar legal y constitucionalmente los acuerdos, no le sirve. Como ya hay antecedentes que señalan y demuestran que el gobierno le hace caso a las FARC y le da gusto a las FARC, pues es muy probable que esta comisión legislativa también se convierta en un desecho legal, como han sido convertidos en desechos legales y constitucionales el marco jurídico para la paz, que se aprobó en este Congreso después de larguísimas discusiones, sesiones, amplio debate en la Corte Constitucional, incluso debates públicos, etcétera. Las FARC dijeron no sirve el marco jurídico para la paz y se le inventaron a la medida una jurisdicción especial de paz que es totalmente diferente al marco jurídico para la paz, hecha al tamaño y a la medida, como si fuera un sastre, al tamaño de la medida de las pretensiones y las exigencias de las FARC. Ese es un desecho legislativo, quedó ahí tirado por el camino. Y el otro desecho legislativo que tampoco le gustó a las FARC, y entonces el gobierno le dio gusto, fue el referendo. Referendo que aquí se aprobó y con unas urgencias y con unas prisas porque la paz estaba a la vuelta de la esquina. Inmediatamente, en los pocos meses que quedaban de esa legislatura, estaba ya por firmarse el acuerdo de paz, estábamos a puertas de un acuerdo, había que aprobar rápidamente el referendo. Pues las FARC dijeron el referendo no sirve y se tiró el referendo a la basura. Otro desecho legislativo. Y esto que estamos haciendo acá va seguramente a correr la misma suerte, porque las FARC insisten en que esto no les sirve. Y si no les sirve, pues entonces tendrá que inventarse el gobierno otra cosa, un camino así de atajo, seguramente, porque las cosas van andando por ahí, va a convertir ese acuerdo de paz simplemente en una especie de tratado internacional, tratado entre estados, entre el Estado colombiano y el Estado de las FARC. De ese nivel es lo que está proponiendo, de esa talla es lo que está proponiendo el señor fiscal general de la Nación, ex fiscal, afortunadamente para los colombianos, gracias a Dios, afortunadamente para la justicia colombiana y para los colombianos, el señor ex fiscal está proponiendo eso, y seguramente eso va a ser
lo que se imponga. Así es de que todo esto va a ser perder el tiempo, se da otro desecho legislativo. Afortunadamente, diría yo, que va a hacerlo porque esto que se está haciendo acá es violatorio de la Constitución y de la ley, doctor Serpa. Por supuesto que nosotros somos constituyentes delegados, pero este proyecto nos convierte en constituyentes delegados eunucos. Perdemos toda iniciativa legislativa y toda la iniciativa constitucional para presentar proyectos de ley o de reforma constitucional que desarrollen los acuerdos de La Habana. Estamos impedidos, es lo que dice el acuerdo, es lo que dice este proyecto. Nosotros, ni usted ni yo, podemos presentar ninguna iniciativa que desarrolle los acuerdos. Única y exclusivamente el gobierno nacional va a poder presentar esos proyectos de ley o de reforma constitucional. Y es más, simplemente para recordarlo, ni siquiera vamos a poder introducir modificaciones de manera autónoma e independiente a esos proyectos de ley o de reforma constitucional que nos va a presentar aquí el gobierno. No les podemos hacer modificaciones sin permiso del gobierno. O sea, sin el visto bueno, sin la bendición del gobierno, no lo vamos a poder hacer. O sea, perdemos totalmente la autonomía, perdemos totalmente la independencia en tratándose de estos temas de los acuerdos de paz que van a ser tramitados en esta comisión legislativa. Congreso eunuco totalmente, pierde toda su capacidad, toda su independencia, queda limitado, queda absolutamente castrado en sus posibilidades de desarrollar sus funciones legales y constitucionales. Y esto no es, doctor Serpa, insisto en ello, simplemente una cuestión de procedimiento, porque se trata pues de minusvalorar la trascendencia del relevo de la Constitución que se está haciendo acá, de la sustitución de la Constitución, de la violación de la Constitución que se está haciendo acá, diciendo no, pero es que aquí se está creando un procedimiento, es un simple procedimiento. Esto no es nada sustancial, que lo sustancial son los acuerdos de La Habana y los proyectos que se van a presentar por parte del gobierno nacional. Esto es simplemente un trámite, un procedimiento. Pues doctor Serpa, la democracia es un procedimiento, por eso importa tanto los procedimientos. Y por eso los procedimientos que están en la Constitución, por ejemplo, para hacer reformas constitucionales, obliga a hacer 8 debates y 8 votaciones para cualquier reforma constitucional, con gran sabiduría, lo ha hecho el constituyente, 8 debates y 8 votaciones, porque se trata de reformar la Constitución Nacional. Aquí, por la prisa, para ahorrarse 6 meses, todo esto es para ahorrarse 6 meses, vamos a pasar de 8 debates y de 8 votaciones a 3, rapidito, express, la vía rápida, fast track. Pues todo esto viola el espíritu de la Constitución y de la ley, lo está violando. Por esa razón es que creemos que esto debería hundirse. Yo sé que muchos de ustedes han cambiado de opinión con estos argumentos nuestros. Claro, cambian de opinión, pero no de voto. Y no de voto porque tienen una deuda, un compromiso con el gobierno nacional, y eso les impide pues expresar lo que interiormente están pensando. Esto es una clara violación de la Constitución y de la ley. Esto clausura, de facto, queda clausurado el Congreso Nacional, y reducido simplemente a una agencia de trámite, a una notaría, en el que simplemente se le da el visto bueno a unos proyectos de origen gubernamental que no se van a poder tocar ni modificar, ni siquiera se van a poder votar artículo por artículo, sino en bloque. Todos los proyectos, cuantos proyectos se presenten acá, no se van a poder, de origen gubernamental, ni siquiera excluir un artículo que no nos guste a la mayoría. No señor, hay que votar en bloque, todo en una, todos a una, como fuente de una. Es decir, esto queda reducido a un rebaño que simplemente ve pasar unos proyectos de ley de origen gubernamental. Seguramente esos proyectos de ley concertados con las FARC, porque tendrán que tener la benevolencia y el visto bueno de las FARC para presentarse acá, y simplemente nos vamos a convertir en tramitadores. ¿Todo para qué? Para ahorrarnos 6 meses.
no hacer las reformas constitucionales en un año, en 2 semestres, sino en 6 meses. Toda la violación de la Constitución, este antecedente funesto de pasar por encima de la Constitución, simplemente para ahorrarnos 6 meses en el trámite de las reformas constitucionales o hacer rápido las reformas legales. Con el ingrediente, insisto, adicional, de que muy seguramente al final del día las FARC van a decir: ese procedimiento no nos gusta, ese procedimiento no es el adecuado para desarrollar constitucional y legalmente los acuerdos de paz, y si ese procedimiento es el que está establecido para ello, sencillamente no firmamos el acuerdo de paz, y con ese chantaje, muy seguramente el gobierno nacional va a ceder a sus pretensiones. Se van a adoptar el camino, la vía rápida, puede convertir el acuerdo de paz en un tratado internacional inmodificable por el Congreso, inmodificable por el pueblo, como ha dicho el señor ex fiscal general de la Nación. Así que esta perdedera de tiempo seguramente no va a tener ninguna consecuencia. Gracias, señor presidente.